Hola, profe, buen día. Buen día. Profe, ¿vamos a responder las preguntas? No, vamos a hacer el práctico directamente. Bueno, vamos a ir acá al Sóbota. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de los coxales? ¿Qué tipo de huesos son? ¿Qué conforman? ¿Qué podemos ir diciendo? Los coxales surgen de la unión de qué huesos. Son huesos planos y forman una cavidad. Bien, en conjunto, los dos coxales junto al sacro conforman una cavidad. Conforman la cintura pélvica. Después, el coxal es la unión de qué huesos que tenemos acá. Del isquión, puede ser, isquión, o algo así. Isquion, mira, acá está, perfecto, ¿no? Isquion, ¿cómo marca? Pelvis, el otro creo. Sí. Mira, pubis, isquion, acá le falta la N, y el ilion. A ver si busco otra imagen donde esté completo. Bueno, no lo marca. Bueno, volvamos a la primera. Acá. Entonces, ambos coxales surgen de la unión de tres huesos. El ilion, isquion y pubis. Que estos huesitos están separados, pero al momento ya del parto, ya se sueltan y forman un solo hueso, que es el coxal. Es un hueso, el coxal pasa a ser un hueso único. Entonces, ambos coxales son huesos planos, pero si vemos estas imágenes, vemos que está retorcido. Es como que yo agarro una hoja y yo la retuerzo sobre su eje. Y entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, acá esta vista, que es una vista lateral, vemos que esta es la parte superior, es la cara glútea, y vemos que es cóncava en la parte del centro, y hacia cada extremo es convexa, ¿no? Por esta torsión que posee el hueso. Entonces, es un hueso plano que posee una cara medial y una cara lateral, como lo tenemos en la guía, ¿no? Un borde superior, que está conformado por la cresta ilíaca, un borde inferior, ahora vamos a ir describiendo qué accidentes óseos encontramos en cada borde. Este es el borde posterior, y este de acá el borde anterior. Y vamos a ir marcando qué accidentes óseos encontramos. ¿Alguien tiene anotado algo que me pueda indicar desde qué accidente óseo comienza el borde anterior? A ver acá, en esta imagen. De lo que dice ahí, ¿qué accidentes óseos corresponden al borde anterior? ¿Alguien que tenga el lapicito y me pueda marcar el borde anterior? ¿Alguien dijo algo? Sí, esa es la tuberosidad del sacro, todo lo que está ahí. No. Esta es una vista medial del coxal. Ahora estamos Profe. viendo el coxal. Sí. En el borde anterior,
¿No estaría la espina ilíaca? Sí, espina ilíaca. Y tenemos la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior. ¿Alguien me las puede marcar con un lapicito? Que ahí lo vemos, está marcado. La espina ilíaca anterosuperior es palpable. Es eso, si tocamos a la altura de la cintura, casi llegando a la cadera, eso que sobresale son las crestas ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior. Bueno, a ver quién me lo marca. A ver, en esta imagen, ¿quién me puede marcar? Uy, lo estaba marcando, perdón. No importa, no importa. Bueno, Ahí es. a ver, en esta imagen, ¿quién me puede marcar el borde anterior y la espina ilíaca anterosuperior? Tiene que ser alguna de estas flechitas. Esta es la espina ilíaca. Bien, esa que marcaste es la espina ilíaca anteroinferior. Ok. Y esta de acá arriba es la espina ilíaca anterosuperior. Esta es la superior, esta es la inferior. Y entre medio de ambas espinas tenemos la cresta innominada, o sin nombre también se la puede llamar. Ven acá, espina ilíaca anterosuperior, que nosotros acá a la altura de la cadera, acá tenemos las crestas ilíacas, y si vamos hacia anterior, esto que sobresale, esta puntita, es la espina ilíaca anterosuperior. Entre medio de la cresta, la línea innominada, y después va a continuar la espina ilíaca anteroinferior. Después tenemos acá, por acá va a pasar el psoas ilíaco. Uy, perdón. No, también está bien. Olvidé que tenían la pista. Entonces, acá cresta innominada. Esta es acá se encuentra, bueno, cresta innominada. Y acá está cresta amplia, donde va a pasar el psoas ilíaco. Después van a ver para que pueda hacer flexión. Profe, ¿puedo repetir? ¿Cómo? ¿Puede repetirle el nombre de las crestas? Sí. Esta, espina ilíaca anterior superior. Escotadura innominada. Después, estamos yendo hacia inferior. Espina ilíaca anteroinferior. Escotadura amplia. En realidad por ahí lo que nos interesa es que más adelante vamos a ver que por acá pasa el psoas ilíaco. Y después esto, acá como dice acá, eminencia iliopúbica. Después, más hacia inferior tenemos acá la cresta pectínea. Listo, ya confirmó que en eso. Entonces, el borde anterior comienza desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la cresta pectínea. Y ahora vamos a describir... ¿Cresta cuándo, profe? Cresta pectínea.
Y después el borde posterior va a comenzar desde la espina ilíaca póstero-superior hasta la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. ¿Están anotando? Sí, profe. Podemos ir describiendo los accidentes óseos desde superior hacia inferior del borde posterior del coxal. Tenemos Las dos cortaduras ciáticas mayores sería un rasgo óseo. Sí, mira, acá está. Escotadura ciática mayor. Sí. Escotadura ciática mayor. Y acá está la menor. Ahí. Acá, sí. Escotadura ciática menor. Entonces, de superior a inferior, primero tenemos espina ilíaca póstero superior. Acá está la espina isquiática o ciática, ¿cómo era? Espina isquiática. Así, espina isquiática. Después, el primero, de superior a inferior, espina ilíaca póstero superior. Escotadura innominada, de vuelta, como teníamos en el borde anterior. En el borde posterior, de vuelta tenemos escotadura innominada. Hacia abajo, espina ilíaca póstero inferior. Esto, escotadura ciática mayor. Hacia abajo, espina isquiática. Por debajo, la escotadura ciática menor. Y, por último, tuberosidad isquiática. Y si vamos acá al dibujito de la guía. A ver, ¿alguien se anima a marcar en este dibujito? Ya que los dijimos, a los accidentes óseos. Todos los de recién. Sí, yo voy marcando. A ver. ¿Qué correspondería? Espina ilíaca póstero superior. Póstero superior, acá. Espina ilíaca antero inferior, ¿era? No, póstero inferior. Póstero Póstero inferior. inferior, porque estamos en el borde posterior. ¿Esto que entre medio qué sería? La escotadura innominada. Bien. Esto, La escotadura ciática mayor. bien. Esta es la espina isquiática. A ver si alguien puede decirlo. Espina isquiática, sí. Espina isquiática. Sí. Sí, ciática. O isquiática, a ver. Me confundo. ¿Isquiática o ciática? Isquiática, perdón. Yo me confundí. Espina isquiática y por debajo, La escotadura ciática menor. y termina en el borde posterior termina en él. La tuberosidad isquiática. Pero sí, isquiática, ahí, perfecto. Y después, bueno, el borde anterior ya lo nombramos. Sí. Después, el borde superior que comienza en la espina ilíaca anterosuperior y va a finalizar en la espina ilíaca posterosuperior. Lo que podemos describir es que está conformada por la cresta ilíaca, que es bastante roma, y posee 3 labios, que después vamos a ver
algunos músculos ya vimos, pero algunas de las inserciones en la cresta ilíaca. A ver, ¿qué músculos podemos recordar que se insertan en la cresta ilíaca? De los que ya vimos. El cuadrado lumbar. Glúteo, Cuadrado lumbar. Bien, se insertaría más acá, en la parte posterior. Ah. ¿Qué más? arriba el glúteo medio derecho. ¿Puede ser? Sí, el- tiene un poquito de inserción, pero más bien el glúteo medio, los tres glúteos, se insertan en la cara lateral del coxal. Ahora, esto estamos hablando acá del borde superior. Ok, ok. No, ahí no me acuerdo. Bueno, podemos nombrar aquellos músculos que estaban en el tronco. Tocamos crestas ilíacas y vamos hacia arriba, ¿y qué músculos teníamos en el tronco? ¿El dorsal? Sí, bien, dorsal sería en la parte más posterior de la cresta ilíaca, y después los que iban acá, ¿cuáles podríamos nombrar? ¿Recordamos algunos? Ok, no me acuerdo. Los oblicuos. Recordemos entonces esto, que los que conforman la parte del tronco, ya sea transverso del abdomen, oblicuo externo y oblicuo interno, todos eran como que formaban una faja en la cintura. Y entonces esos se insertaban en las crestas ilíacas, en estos labios que posee la cresta ilíaca. Bueno, y después, nada más tenemos en el borde superior. Tenemos solamente la cresta ilíaca como accidente óseo. Y después el borde inferior comienza desde el tubérculo del pubis hasta la tuberosidad isquiática. Y también lo que tenemos es la tuberosidad isquiática, que a esta altura está la unión de el pubis por anterior y por posterior el isquion, que cuando uno se sienta en una silla, por ejemplo, se sienta sobre isquiones, porque se encuentra más inferior. Entonces, el borde inferior está conformado por la rama vertical y horizontal del pubis, que forma así casi como un ángulo de 90 grados. Y también va a estar conformada por la rama horizontal del isquion. Y acá tenemos el cuerpo del pubis. Bueno. Esta imagen mostraría si es una vista anterior. Acá se entiende un poquito mejor la posición, que tiene este hueso en el cuerpo, ¿no? Acá tenemos el acetauro, donde va a articular con el fémur hacia lateral, el pubis. Vamos a describir la cara lateral del coxal. ¿Qué accidentes óseos podemos encontrar?
tenemos las líneas glúteas, que esta es la línea glútea anterior, y la línea glútea posterior. Toda esta superficie de acá para arriba es la cara glútea del coxal, que voy a tener la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Esto me lo va a dividir en 3 partes, entonces el glúteo menor se inserta por delante de la línea glútea anterior, el glúteo mediano se inserta entre medio de las 2 líneas glúteas, y el glúteo mayor se va a insertar por detrás de la línea glútea posterior. Después, yendo hacia inferior, en este hueso, tenemos el acetábulo, que es donde articula con la cabeza del fémur. En el acetábulo se pueden distinguir 2 zonas. Esta parte de acá se le dice ceja del acetábulo, que tiene forma de media luna, una forma cuadrilátera. Es la parte articular, la parte que va a contactar con la cabeza del fémur. Y después esta parte del centro. Y la fosa acetabular. Bien, fosa del acetábulo, bien. Fosa Fosa del acetábulo, que es la parte que en realidad no articula con la cabeza del fémur, no, es más profunda, entonces no contacta con la cabeza del fémur. Lo que sí contacta es acá. como un hueco. ¿Cómo? Queda como un hueco, un espacio. No hay contacto real. En cambio en la ceja, acá como lo nombra fase semilunar, sí, ceja del acetábulo o tiene forma semilunar, esa es la parte donde sí contacta realmente. Y la parte de acá de la fosa del acetábulo no contacta. Y después tenemos esta parte de acá, vemos que no continúa, sino que es como hace un techito y en la parte de abajo está vacío. Esto es la escotadura acetabular. Vemos que esta cavidad está interrumpida en su parte inferior por la escotadura acetabular. Y después, a ver, le voy a borrar a esto. Tenemos esta parte superior es la ceja del acetábulo, o ceja cotiloidea, que acá está nombrada, bueno, el limbo del acetábulo, bueno, ceja cotiloidea, que es como el borde del acetábulo, que es más grueso. Y después, si quieren agregar, que el acetábulo, como vimos en esta imagen, voy por esta imagen acá, mira, si esto es medial, ¿no? Acá estaría el otro coxal, y esto es lateral, entonces el acetábulo mira hacia lateral, hacia abajo, porque articula con el fémur que se encuentra hacia abajo, hacia lateral, hacia abajo y hacia anterior. Y después por debajo del acetábulo tenemos el agujero obturador.
Bueno, foramen obturador o agujero obturador. Que en el hombre tiene forma oval y en la mujer tiene forma triangular. Acá en el foramen obturador, o agujero obturador, después van a ver que en su contorno se insertan los músculos obturadores, obturador interno y obturador externo. Y hacia cada lateral tenemos el cuerpo del isquion, acá, cuerpo del isquion, la rama horizontal del isquion, rama inferior del pubis, vamos a ir acá a la cara medial del coxal. Entonces, vemos que tenemos esta cresta, esta línea arqueada, que después va a continuar en la cresta del pubis, que me lo va a dividir en una superficie superior y una superficie inferior. De la línea arqueada hacia arriba, tenemos la fosa ilíaca, que su parte central es es cóncava, y yendo hacia anterior y hacia posterior es convexa. Por eso esa forma que yo decía que tiene hueso que está retorcido. Por detrás de la fosa ilíaca tenemos la carilla auricular. Auricular por la forma que posee. ¿Con qué va a articular la carilla auricular? Con el sacro, Con el sacro, bien. Entonces, esta línea arqueada hacia posterior finaliza en la carilla auricular. Y después, que después la línea arqueada hacia anterior, va a continuar la cresta ilíaca, que va a finalizar en el tubérculo del pubis. Después, por debajo de esta línea arqueada, tenemos de vuelta, encontramos el agujero obturador, que también en todo su contorno, después vamos a ver que se inserta el músculo obturador. Nada más. De la cara medial. ¿Alguien anotó los ligamentos que corresponden, que unen el sacro con los coxales? Yo no. Bueno, los vamos a ir marcando acá entonces. Tenemos el sacro tuberoso. Sacro tuberoso, acá estamos acá. Ligamentos sacro tuberoso, sacro espinoso que va de la espina ciática hacia el sacro. ¿Qué tipo y género es esta articulación?
la sacroiliaca. Y después tenemos los sacroiliacos anteriores y posteriores, que están acá. Entonces, ¿alguien tiene anotado qué tipo de género de articulación es? La sacroiliaca. Es una sinovial plana. Y como toda articulación, posee la sinovial plana, es una diartrosis, artrodia, entonces va a poseer cápsula articular. Entonces, en el cuadro de los medios de unión, ustedes pueden ir poniendo cápsula articular y ligamento. Tenemos los sacroiliacos anteriores y posteriores. Y después otros que son a distancia, que son estos de acá, sacroespinoso, sacrotuberoso y el ilio lumbar. Acá está, ilio lumbar. ¿Pudieron anotar los 3 ligamentos? Sí, profe. Bueno. Después, tenemos que marcar la articulación del pubis, de ambos pubis, que es hacia anterior. Una sínfisis. Disco. Cartilaginosa sínfisis, ¿no? Posee entre medio un disco articular, y después, como los ligamentos, va a ser un ligamento anterior y otro, un ligamento superior y otro inferior. Entonces, fibrocartílago interóseo, que va a hacer que esta articulación no posee casi movimiento, casi que tampoco en el momento del parto, es muy poco el movimiento que posee la sínfisis del pubis. Y este fibrocartílago lo que va a permitir es adaptar esos movimientos. Y posee un ligamento anterior, posterior, superior e inferior. A ver, acá marca mejor. El ilio lumbar, que tenemos uno ilio lumbar anterior y otro posterior. Sacrotuberoso, sacroespinoso, y el ilio lumbar. Ahí están marcados los ligamentos. Perdón, profe, ¿los ligamentos de qué son esos? Que unen el sacro con los coxales. Listo, gracias. Bueno, vamos a describir al fémur. ¿Qué accidentes óseos podemos encontrar en su extremidad superior? Tenemos primero la cabeza del fémur, que es 3/4 de esfera, que es lo que se va a alojar en el acetábulo. Por debajo vamos a tener el cuello del fémur. Y después esto que vemos son el tubérculo mayor y el tubérculo inferior. Después vamos a ver que en el tubérculo mayor se insertan un montón de músculos. Por eso es tan rugoso.
Profe, ¿es lo mismo tubérculo que trocánter? Trocánter. Trocánter. Entre medio del trocánter mayor y el trocánter menor, tenemos la cresta intertrocanteria, que ahí es donde se va a insertar la cápsula articular. O sea, por posterior vamos a tener la cresta intertrocanteria, que acá es bien visible. Y hacia anterior tenemos así la línea intertrocanteria. Y ahí ya están todos los asientos. Después, en su borde, en la diáfisis del húmero, la diáfisis del húmero posee una cara anterior, una cara posteromedial, posterolateral. Entonces, su borde posterior es la línea áspera, que es bien así rugosa. Esta línea áspera, que acá está, hacia superior se divide en tres líneas, que la línea más medial va hacia el trocánter menor, y la línea más lateral va hacia el trocánter mayor. Y acá esta línea hacia inferior, voy a borrar esto, hacia inferior, se divide en dos, se bifurca, dejándome este espacio que es la cara poplitea. Y después en su extremidad inferior vamos a tener los cóndilos del fémur, que entre medio voy a tener la fosa intercondilia. ¿Ven la posición del fémur que está un poquito inclinado? Por eso es que, dada esta inclinación, el cóndilo medial es un poquito más grande. Acá yo tengo un fémur. Ahí está, la posición del fémur, ven que es un poquito, no es totalmente así recta, sino un poquito inclinada. Por eso que este cóndilo desciende, es un poquito más, desciende un poquito más. Si yo lo pongo así totalmente vertical, veo que este está más abajo. Hacia anterior, en la extremidad inferior, yo tengo acá esta carilla, que es la que va a articular con la rótula. Entonces, entre el acetábulo y la cabeza del fémur, ¿qué tipo y género de articulación es? Una diartrosis en artrosis. Bien, entonces, ¿qué movimientos voy a poder realizar? Flexión, extensión. Flexión, extensión, ¿qué más? Una rotación. Rotación hacia qué lado.
Aducción y abducción. ¿sí? Como es una anartosis, va a poseer todos los movimientos, ¿no? Voy a poder realizar flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción y aducción. Y dado la sumatoria de esos movimientos, voy a poder realizar una circunducción. Y acá vemos, a ver, otra imagen mejor. Bueno, vamos a marcar entonces. Tenemos, como es una diartrosis, posee cápsula articular. Y los ligamentos tenemos acá el isquiofemoral, que es más posterior, y vemos la dirección que poseen estos ligamentos, ¿no? Entonces, isquiofemoral, que es el que es posterior. Después vamos a tener el iliofemoral, que es este más superior, iliofemoral. El iliofemoral se divide en dos fascículos. Voy a buscar otra imagen que se vea mejor. Acá está, iliofemoral. Ven que va hacia el fémur en dos fascículos. Uno es el pretrocantinio y el otro es pretrocanterio. Iliopetrocantinia y iliopetrocanterio. O también se lo puede llamar fascículo descendente y fascículo transverso. Este también es el que se llama el ligamento de Bertin. Y acá también se ve que este es bien anterior, el pubo femoral. Y en esta imagen se puede ver el ligamento de la cabeza del fémur. Ligamento de la cabeza del fémur, que es intraarticular, nace desde la fosita de la cabeza del fémur hacia el estábulo. Este ligamento lo que va a limitar ciertos movimientos. Bueno, y vamos a describir los accidentes óseos que tenemos en la tibia. ¿Qué anotaron ustedes? Tenemos acá, en la extremidad superior de la tibia, los cóndilos, que antes se llamaban platillos tibiales. Tenemos el cóndilo medial y lateral, y entre medio de estos dos cóndilos, los cóndilos de la tibia, que es lo que va a articular con los cóndilos del fémur, entre medio tenemos los tubérculos. Tubérculos o espinas de la tibia. Que después vamos a ver que acá es donde se insertan los ligamentos cruzados de la rodilla. Estas espinas, busco otra imagen, acá están. Estas espinas, que están acá, me van a dividir en un espacio anterior y un espacio posterior. Retroespinal y anterior de las espinas. Y acá vemos los cóndilos que son un poquito ahuecados
para articular con el cóndilo. Después, tenemos hacia anterior la tuberosidad de la tibia, que es palpable. Si uno realiza una flexión de rodilla y toca a la altura de la tibia, esa rugosidad la podemos palpar, la tuberosidad de la tibia. Y después, en la diáfisis de la tibia, tenemos la línea del sóleo. Después, en su cara anterior de la tibia, cara medial, esta cara medial, carece de inserción de músculos. Y después el borde anterior de la tibia, que está por debajo de la tuberosidad de la tibia, todo el borde anterior, es bastante, como se dice, cortante, es bastante áspero. ¿Qué anotaron ustedes de lo que se dijo en el teórico? Profe, ¿dónde estaría la línea sóleo? En su cara posterior. Acá, porque si no marcamos. Decía acá, flexiono la rodilla, ¿no? Rodilla. Flexiono. Y toco acá anterior. Toco la tuberosidad de la tibia. Y si sigo hacia abajo, que es bien áspero, eso es el borde anterior de la tibia. Y si yo de ahí toco hacia medial, voy a palpar el hueso directamente, porque la cara medial de la tibia carece de inserción de músculo. Y después, si yo voy hacia lateral y palpo acá, algo redondito, es la cabeza del peroné. Que acá vemos que tiene la carilla articular para la cabeza del peroné. Y después, en su extremidad inferior, tenemos el malleolo medial, que si nosotros tocamos el tobillo, ¿no? Eso que sobresale a los costados, redondito en el tobillo, son los malleolos. El que es el medial, ese va a corresponder al malleolo de la tibia. Y ese bulto que sale hacia lateral, es el malleolo que corresponde hacia el peroné. Si yo los palpo, a ver, ¿quién me dice si cuál está más descendido? ¿El medial o el lateral? Lo que se le llama El lateral. El lateral, profe. el lateral. Bien, porque el peroné desciende más. Ahora vamos a ver en la articulación. Bueno, acá muestra cómo articula acá con el peroné hacia lateral. Acá está, esto es. Este es el malleolo medial y este es el malleolo lateral. Por eso cuando yo palpo, encuentro que está más descendido el peroné. Y después, accidentes óseos del peroné, bueno, tenemos la cabeza del peroné, que va a poseer la carilla, que la carilla es bastante, en algunos casos puede ser lisa o es convexa, para articular con la tibia. Vamos a ver que, bueno, se inserta la membrana interósea, que esto va a permitir solamente movimientos de apertura, pero es muy leve, para que
esta parte inferior de acá se abra un poquito cuando hacemos flexión-extensión, pero es mínimo. Y va a permitir que el peroné ascienda y descienda. Muy leve. Después, entonces, vamos a buscar articulaciones. Bueno, acá primero vamos la articulación entre el fémur y la tibia. ¿Qué tipo y género es? Que posee los cóndilos, ¿no? Condilia. Condilia. Bien. Y entre el fémur y la rótula, la rótula se alojaría acá. A ver. Acá. Miren que esto está extensión y pasa a una flexión. ¿Qué pasó con la rótula? ¿Qué movimiento realizó? Ascendió y bajó. ¿Troclear? Troclear. Entonces, acá podemos ir marcando algunos ligamentos. Tenemos los ligamentos colaterales, colateral tibial y colateral peroneo. Después acá tenemos el ligamento rotuliano, que va desde el borde inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Después, otro medio de unión que posee esta articulación son los meniscos. Tenemos el menisco medial y el lateral. Como vemos acá, no poseen formas iguales. Uno es más redondeado. Vemos que el medial tiene forma de C y el lateral una forma más cerradito, ¿no? Acá, en el centro. Estos meniscos, como habíamos visto en otras articulaciones, van a hacer que estos dos huesos que están contactando sean más congruentes entre sí, ¿no? Se van a encargar de rellenar los espacios vacíos. Es como que yo tengo acá el fémur, ¿no? Que contacta en los cóndilos de la tibia. Acá sería la tibia, yo pongo un pedazo de plastilina y vengo con el fémur y lo aplasto. Entonces, dado esto que realicé, esta es la forma que van a obtener los meniscos, rellenando los espacios vacíos, para que sea más congruente esta articulación, pueda articular mejor. Y acá vemos cómo salen los ligamentos cruzados, que son intracapsulares. No sé más cómo vamos a buscar. Acá están los ligamentos cruzados. Tenemos el cruzado póstero interno y cruzado antero externo. Por superior se inserta en el espacio intercondilio y por inferior en las espinas de la tibia. Entonces acá podemos marcar desde la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia,
el ligamento rotuliano. Después tenemos hacia cada lateral los ligamentos colaterales. Colateral tibial y colateral peroneo. Colateral peroneo, que se inserta hacia la cabeza del peroné. Los ligamentos cruzados, que ya los nombramos. Y hacia posterior vamos a marcar hacia posterior no tenemos. Acá están. Popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. Se van a reforzar por posterior esta articulación. Entonces, ¿alguien me podría nombrar todos los ligamentos de la articulación de la rodilla? A ver lo que fuimos nombrando hasta ahora. Como es muy inestable esta articulación, va a poseer los ligamentos colaterales, que van a contener hacia el momento de la flexión y la extensión. Van a evitar esos movimientos de lateralidad. Entonces, ¿cuáles serán esos ligamentos? Tibial y peroneo. Ligamento colateral tibial y ligamento colateral peroneo. ¿Qué más? El que iba desde la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ese cuál era? Desde la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia. El ligamento rotuliano. Después, intracapsulares, por dentro de la articulación, teníamos los ligamentos cruzados, anteroexterno y anterointerno, y después por posterior pueden agregar, si quieren, los ligamentos popliteo oblicuo y popliteo arqueado. Este libro es el Sóbota, si alguien lo quiere después volver a mirar, está muy buena las imágenes. Bueno, y acá vemos la articulación distal. Nos falta nombrar la articulación proximal entre la cabeza del peroné y la tibia. ¿Qué tipo y género es? ¿Qué anotaron ustedes? ¿Cuál, profe? Perdón, no escuché. Entre la cabeza del peroné y la tibia. Una diartrosis artrodia, ¿no era? Bien, diartrosis artrodia, ¿no? Entonces, como toda diartrosis va a poseer cápsula articular, y los ligamentos que tenemos es uno anterior y otro posterior. Le pueden decir también ligamento de la cabeza del peroné anterior y ligamento de la cabeza del peroné posterior. Y después, ¿qué tipo y género es la articulación entre el peroné y la tibia distal? Es una sindesmosis. No va a poseer cápsula articular.
Lo que esta sindesmosis va a permitir era, como yo decía, que haya movimientos de apertura entre el peroné y la tibia. Y vamos a tener un ligamento tibio peroneo anterior y después tibio peroneo posterior. Como medio de unión. Y acá tenemos que describir los huesos del pie, yendo desde bien posterior hacia anterior. Los huesos del tarso van a estar conformados por 7 huesos. Así hay una imagen separada. Acá tenemos. Entonces tenemos de bien posterior hacia anterior, el primero que vamos a tener es el calcáneo. Calcáneo, que es el hueso que conforma el talón. Después, por encima vamos a tener el astrágalo, que el astrágalo es el que articula con la tibia y el peroné. Por anterior del astrágalo tenemos el escafoides o navicular. Por anterior del calcáneo tenemos el cuboides. Y hacia anterior del navicular tenemos las 3 cuñas, que yendo desde medial hacia lateral, cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Después de cafoide, profe, ¿cuál era? Acá tenemos el cuboides. El cuboides articula con el calcáneo. ¿Alguien recuerda qué tipo y género es esta articulación? Yo veo acá las superficies, como son. Esta es cóncava en un sentido y esta es cóncava en otro sentido. ¿Alguien anotó qué era? Entre el calcáneo y el cuboides es un encaje recíproco. Y después, entre el astrágalo y entre el navicular o escafoides, vemos que esto es bien redondeado. Acá yo lo tapé, pero vemos que es bien redondeado. Es una enartrosis. Bien, y después entre las cuñas entre sí, las cuñas con el escafoides, estos van a ser todas artrodias. Después vamos a tener, igual que en la mano, en la mano serían metacarpianos, en el pie son metatarsianos, y también vamos desde medial hacia lateral, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero sí, bueno, aprenderse el nombre de estos huesitos del tarso, que son 7, y saber el tipo y el género de los que nombré. Nos faltó nombrar, acá vemos que es bien superior el astrágalo, que posee estas 2 carillas hacia cada lado para articular con la tibia y el peroné. ¿Qué tipo de género es? La articulación del tobillo. Acá se aloja
el astrágalo. Y va a hacer movimientos únicamente de flexión y extensión en la articulación del tobillo. ¿Qué anotaron ustedes? Acá es donde articula con la tibia del peroné. Es una troclear. No va a permitir movimientos de lateralidad. Vamos a ir marcando como es una diartrosis, posee cápsula articular, y vamos a marcar los ligamentos que la componen. Tiene ligamentos colaterales, que ambos ligamentos se van a dividir en 3 haces. El colateral peroneo se divide en un haz anterior, un haz que va hacia el calcáneo, y un haz posterior. Y bueno, acá. Ahí. Va más posterior, acá quizás no se ve. Entonces, este ligamento colateral peroneo va uno anterior, hacia el astrágalo, otro hacia el calcáneo, y otro también va hacia el astrágalo, pero hacia posterior. Esto sería similar a la articulación del codo, ¿no? Que se divide en 3 haces. Y después vemos el ligamento colateral medial, que tenemos también uno que es más superficial y otro que es más profundo. El que es más superficial tiene uno anterior y otro posterior, tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior. Y el otro que forma que va como en abanico, por eso se llama ligamento deltoideo. Bueno, acá que nos los marcamos, tenemos el tibio peroneo anterior, que une el peroné con la tibia, y tibio peroneo posterior, al final de la guía, ustedes tienen tienen una imagen de vascular que va mostrando la arteria femoral. ¿Alguien anotó algo de eso? En esta imagen, a ver, voy a ir. Acá. En esta imagen. ¿Alguien anotó algo? De vascular. Comencemos desde la aorta abdominal. ¿En qué se divide la aorta abdominal? La ilíaca. Las ilíacas, ¿no? Izquierda y derecha. Y después, las ilíacas, ¿en qué se dividen? ¿Eran las femorales? Las ilíacas se divide, pasa a ser la arteria, no, la externa, la ilíaca externa,
Después cambia de nombre, se llama arteria femoral, y la ilíaca interna es la que va a, bueno, dar irrigación a los órganos de la pelvis. Entonces la que a nosotros nos interesa es la femoral, que después esa femoral cambiaba de nombre nuevamente, y ¿cómo se llamaba? Cuando pasa el hueco popliteo. Después de la ilíaca, la femoral. Acá en esta imagen. Teníamos, acá vemos la arteria femoral, que después de pasar... Profe, era arteria poplitea, ¿no? Sí. Después de atravesar el triángulo de Scarpa, se va a llamar arteria femoral. Esta arteria femoral, cuando a esta altura atraviesa, acá se ve mejor, atraviesa el agujero del tercer aductor, cambia de nombre, se va hacia posterior, por eso esta imagen es anterior y esta es posterior, es la arteria poplitea. Entonces, primero femoral, después le va a continuar la poplitea, y vemos que continuando su recorrido, esta poplitea se divide en tibial anterior, que esta va a ir de vuelta hacia anterior, acá aparece tibial anterior, y esta tibial posterior se va a dividir en fibular, y esta va a continuar tibial posterior. La tibial posterior me va a dar la plantar Profe, media. Sí, ¿no había una que era arteria peronea o me confundí? sí, es esta, Ah, ok, arteria peronea. ok. Entonces, la tibial posterior, tenemos las arterias plantares que va a formar el arco plantar profundo con la plantar lateral y plantar medial. Y después, en la cara anterior de la pierna, va a continuar por la tibial anterior y va a finalizar en la tarsal medial y tarsal lateral. Con eso ya podemos completar el cuadro que ustedes tienen en la guía. La guía. Acá. Entonces, esta, que acá ustedes tienen que marcar, es la arteria femoral. Después, acá tenemos la arteria poplitea. Esta primera flechita, estaríamos marcando la tibial anterior. Esta de acá, tibial posterior. Acá vemos que da una rama hacia la arteria peronea. Acá tendríamos que marcar la tibial anterior. Y tenemos las arterias dorsal del pie y las arqueadas también. Y después de este lado, que esto es plantar, vamos a tener la plantar lateral y plantar medial. Y ahí tenemos todo. ¿Pudieron completar entonces lo que es circulatorio? Sí. Van a encontrar en las preguntas de vascular, las preguntas que están al final del teórico, que en muchos casos se pregunta cuál es la arteria terminal de la femoral, de la poplitea. Profe, ¿me puede decir el nombre de la de arriba? De todo. Esa, sí. La femoral. Y la que está del otro lado, digamos, en el otro dibujito. ¿Está? Esa. Sí, Poplitea. gracias. Bueno. Faltó completar
Bien, muy bien. Faltó completar, pero bueno, eso después lo podemos terminar. Si tienen alguna duda. Ujú. Cualquier consulta nos consulta ahí por el aula virtual o bueno, si quieren puede entrar en otros prácticos para Ajá. continuar viendo estos temas, que son muchos. Ujú. Así que bueno. Bueno, chicos, listo por hoy. Bueno, muchas Gracias, gracias. profe. Bueno,